Amigos televidentes, muy buenos días y gracias por las compañías que nos hacen para llegar a sus hogares en otra entrega de Puntos de Vista. Hoy tenemos una sola entrevista y vamos a hablar sobre un tema de mucha importancia en la economía dominicana, hablar de las zonas francas, su incidencia en nuestra economía y en distintos aspectos de la vida, no solo económica, sino también social. Para hoy nos acompaña el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zona Franca, ADOZONA, José Manuel Torres. Con él vamos a conversar luego de unos interesantes comerciales. Licenciado José Manuel Torres, buenos días y bienvenido a Puntos de Vista. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias, Héctor. Me encanta este programa. Ya durante los últimos años he participado varias veces y creo que estamos en un momento muy interesante y muy importante para compartir contigo las novedades sobre el sector de zonas francas. Sí. Claro, me gustaría que empezáramos incluso hablando sobre en qué nivel de recuperación están las zonas francas, luego que como sector de la economía fue uno de los que tuvo sus implicaciones negativas cuando se cerró el país en marzo del 2020 con la pérdida de empleos y otros aportes. ¿Cómo ha ido funcionando ya a esta altura del juego, como se dice? Sí, gracias, Héctor. Yo tengo unos slides, voy a tratar de presentarlos, pero definitivamente el sector de zona franca es un sector que está ya 100% recuperado. Vamos a ver si tenemos aquí. No sé si pueden verlo porque no. Por lo menos la parte de empleo, de posiciones, inversión y de empresas establecidas. Ok. Estamos hablando de 180,000 empleos. ¿Es el nivel actual? Sí. Quería quizás hablarte un poquito de la recuperación, pero si lo ves aquí, vamos a hablar un poquito, Héctor, ya de la situación actual y luego te voy a hablar un poquito de la recuperación. Pero sí, ya tenemos 180,000 empleos directos y más de 200,000 indirectos. Recordamos que en febrero del año pasado realmente teníamos 170,000 empleos directos. O sea, justo antes de la pandemia teníamos 170,000 empleos. Y eso realmente llegó a 130,000. Y luego han venido un proceso de recuperación importante. Fíjate aquí, por ejemplo, la parte de cómo iniciamos en este año con 161,000 empleos y cómo ya a septiembre ya tenemos 170,950 y ahora mismo que estamos en noviembre podemos decir que ya sobrepasamos los 180,000 empleos directos, debemos estar alrededor de 182,000 empleos directos ahora mismo. Es la cifra más alta durante los últimos 15 años. Desde el punto de vista de las exportaciones, no sé si se puede apreciar bien porque tenemos tres, es un slide con 3 barras exacto por mes. La primera barra es 2019, la segunda 2020
y la tercera 2021. Por ejemplo, si nos vamos al mes de febrero, que fue el mes justo antes de la declaración del estado de emergencia, vemos como las exportaciones de zona franca se mantenían superior a los meses de 2020 y 2019. Perdón, la barra del medio es 2020, estaba superior a 2019, pero fíjense ya como en el mes de marzo y en el mes de abril, cómo cae esa barra del medio, lo que representa la caída que hubo en las exportaciones de zona franca durante los meses de marzo y abril del año pasado. Sin embargo, fíjense, en ese mismo mes de marzo de este año, zona franca logra su exportación récord mensual de 667 millones de dólares en el mes de marzo de este año. Y en los meses siguientes de este año, fíjense que nos hemos mantenido en los números de 600 millones o más. Y es por eso que entendemos que para el cierre de este año vamos a romper la barrera de los 7.000 millones de dólares, que es un número sumamente importante. El número más alto que teníamos, el único más alto de exportación que tenía zona franca fue en el 2019, cuando exportamos 6.239 millones. Entonces, este año estamos hablando que estaríamos exportando 7.000 millones de dólares en bienes de zona franca. Aclaramos lo de bienes porque esa cifra no incluye las exportaciones de servicios, que estimamos que deben de estar rondando los 1.000 millones de dólares, para tener un total quizás de 8.000 millones de dólares de exportaciones de bienes y servicios de zona franca en este año 2021, que promete ser un año histórico, tanto en la parte de exportaciones como de empleos, número de empresas, tenemos 733 empresas y número de parques industriales con 77. ¿Cuáles son los renglones de servicio que se generan en la zona franca? ¿Call center u otra? Sí, está muy dominado por la parte de call center y BPOs, pero también hay un sector que ha venido creciendo mucho durante los últimos años, que es el sector de la logística. Todo lo que tiene con los centros logísticos, la comercialización, los puertos. Esos dos subsectores dominan la parte de servicios. En el sector de servicios tenemos alrededor de 32.000 empleos directos que genera, de los cuales 28.000 es en la parte de call centers. Ya. Y entonces ha habido hay un repunte o no hay estadística de comparación con relación al 19, que debe ser el año para uno hacer la comparación de la evolución del sector. Sí, esa fue esta estadística. Básicamente aquí tú ves el repunte, ¿verdad? Aumentos mensuales en comparación no solamente con el 2020, sino con el 2019. O sea, para el mes de septiembre, las exportaciones fueron de 600 millones de dólares y en el mes de septiembre del 2020 fueron apenas de 545, en el 2019 de 494. O sea que realmente son números récords. Ya. En la parte y en la parte de empleos también, en la parte de inversión, estamos hablando ya de más de 6.000 millones de dólares, de inversión acumulada. 80% de esa inversión es inversión extranjera, lo cual es sumamente importante. O sea que ahora mismo estamos teniendo cifras récord en exportación, en número de empresas, en número de parques industriales y en inversión acumulada. Lógicamente, la inversión acumulada siempre va a ser mayor que el periodo anterior. La cifra que todavía tenemos que llegar, Héctor, es la parte de empleos. Nosotros en el año 2000 llegamos a tener 195.000 empleos directos. Eso fue producto del boom que hubo en el sector textil, pero luego de ahí, los empleos de zona franca, tú sabes que a raíz de la crisis que hubo en el sector textil, los empleos disminuyeron de una manera importante y llegamos a tocar prácticamente los 127.000, 130.000 empleos en un año. Ya estamos recuperados en más de 180.000 empleos directos. A este ritmo que vamos, estamos presumiendo que para el año que viene podríamos romper
el récord de empleo de zona franca, que fue de 195,000 empleos, y ojalá poder estar llegando a ese número mágico de los 200,000 empleos directos generados en zona franca. ¿El escenario pinta esa posibilidad? No hay algún factor que lo esté creando algún tipo de perturbación. No, todo lo contrario. La verdad que, para hablarte sinceramente, tú sabes que yo tengo unos añitos ya aquí, como tú tienes unos añitos ahí del otro lado. Yo no había visto, Héctor, bueno, en Zona Franca tengo 22 años conociéndolo bien. Yo no había visto un momento, y lo que te digo yo me lo dicen personas que tienen todavía más tiempo que yo, no había visto un momento más fértil, más optimista, más positivo en el sector de Zona Franca que estamos viviendo ahora mismo, porque se han dado muchos factores, sobre todo impulsado por la parte del nearshore y la reactivación de la economía norteamericana y mundial luego de la pandemia. Realmente hay cada vez más interés de los inversionistas internacionales de establecerse en lugares que no sean los tradicionales lugares asiáticos, ¿verdad? De instalarse quizás en esta parte del hemisferio para aprovechar la cercanía a los Estados Unidos y eliminar un poco la dependencia de lugares lejanos, que ahora con esta crisis que hay de la cadena de abastecimiento, pues lógicamente se valora cada vez más un destino cercano como es el de República Dominicana. Y República Dominicana y su zona franca realmente ya es un país y un modelo muy maduro. O sea, ya tenemos como país una estabilidad económica, social y política que es prácticamente histórica. Somos la segunda democracia más vieja de todo el continente americano. Tenemos una estabilidad económica, seguimos siendo una de las economías latinoamericanas de mayor crecimiento. Este año vamos a estar creciendo por sobre el 10%. Y eso es un número impresionante, no solamente a nivel hemisférico, sino a nivel mundial. Tenemos una seguridad jurídica importante y una infraestructura tanto de logística como de parques industriales que nos da unas gran ventajas y además un marco legal que de zona franca es muy atractivo. Y cuando tú ves lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos, realmente República Dominicana está valorando cada vez más, sobre todo su valor relativo en comparación con otros destinos. Y cuando vienen esas inversiones que quieren no necesariamente salir de Asia e instalarse aquí, pero a veces expandir su producción, dicen, bueno, yo voy a expandir mi producción, yo estoy en Asia ahora mismo, pero si voy a expandir para una forma de bajar riesgo, déjame expandir quizás en el continente americano, en países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, como es República Dominicana. Entonces, cuando tú vienes a observar cuáles son las opciones, realmente República Dominicana ahora mismo se yergue como quizás la opción más atractiva para establecer esos procesos, tanto de manufactura como de servicios globales. José Manuel, yo te hice la pregunta porque hubo cierto escarceo, cierta como nerviosismo en una semana reciente, luego que un grupo de legisladores, senadores específicamente, sometiera un proyecto que la gente lo veía no como una iniciativa para procurar algo, sino, digo, sí, buscaba algo, pero era como una presión, porque le estaban cuestionando ciertos beneficios que tenían y entonces hablaban de que iban a irse por el gasto fiscal y la iniciativa incluso la aprobaron, pero me gustaría que cualquier consideración me la haga al respecto luego que hagamos una breve pausa comercial.
Continuamos la conversación con el vicepresidente ejecutivo de Adozona, José Manuel Torres. Yo le decía en el segmento anterior sobre el escenario, el ambiente en el que se desempeña el sector de Zona Franca. Él me hablaba de que no recuerda un mejor ambiente para el sector, pero yo le hacía la salvedad de que hubo una escaramuza por allá a nivel del Congreso, donde pensaban aprobar la eliminación de las exenciones que existen en lo que se llama un famoso gasto tributario, que más del 50% está dado en las exenciones que tiene el ITEVI, pero bueno, se hablaba de algunas leyes de incentivos, como ahí se incluye turismo, zona franca, y entonces quería que él me dijera si esa positividad que ve en el ambiente extrae esa parte de ese escarceo legislativo. Sí. Bueno, mira, no te niego que no solamente lo del escarceo legislativo, hubo también como un documento apócrifo, ¿verdad? Que tenía como algún tipo de propuesta que también inquietó a diferentes sectores. Pero yo entiendo que ya el presidente de la República yo creo que fue bastante sabio y creo que ha traído tranquilidad a yo creo que diga yo, a todo el pueblo, nosotros mismos como consumidores, como personas independientes, pero también a los sectores productivos, de que no va a haber una reforma fiscal, por lo menos, ¿verdad? En el corto plazo. Y que ahora los sectores productivos nos tenemos que enfocar es en producir, en generar empleos. Para Zona Franca eso es fundamental porque, como te dije, el 80% de la inversión en Zona Franca es extranjera. Y para el inversionista la seguridad jurídica es fundamental. O sea que ya el quitarnos de encima cualquier tipo de riesgo en función de que pudiera determinar una modificación de las reglas de juego, ya eso yo creo que nos deja el escenario, y repito, para concentrarnos en lo que sabemos hacer, lo que saben hacer los sectores productivos, que es producir, generar riquezas, generar empleo, generar ese derrame en la economía dominicana, activar las diferentes comunidades. Zona Franca está presente en 26 de las 32 provincias del país. Y entonces nada, como te digo, nos sentimos contentos porque ahora mismo solamente tenemos que enfocarnos en lo que sabemos hacer: producir, exportar, generar divisas, generar empleos. De ese 80% que tú citas, que es la proporción de la inversión extranjera en zona franca, ¿cómo está repartido en cuanto a origen, país de origen, si de Estados Unidos, Europa, China, Japón, no sé cómo es? Sí, mira, el 40% de la inversión en zona franca es norteamericana, es de capital norteamericano. Un 20% es dominicano. Y luego realmente ya después de ahí se distribuye en diferentes nacionalidades: canadiense, holandesa, española, sueca, hay algo mexicana, hay algo japonés. Pero te diría que los principales países es Estados Unidos con un 40, a veces 45%, República Dominicana, que es el 20% que no es internacional. Luego todo lo otro está bastante distribuido entre otras nacionalidades. Sí. José Manuel, esta crisis de suministro, o la crisis de los furgones o contenedores, ¿dará alguna lección para el sector zona franca, asumiendo que el gran mercado sigue siendo Estados Unidos y nosotros estamos prácticamente a 3 horas y media de Estados Unidos, a esta cercanía? Entonces, pudiera ser que eso sea como un factor hasta que beneficia al sector zona franca dominicana. Sí, mira, Héctor, a mí me hicieron esa pregunta hace par de días, de que
de que cómo está afectando este asunto de la cadena de suministro. Y yo realmente le dije, mira, el problema de la cadena de suministro no está afectando a todo el mundo, no solamente a los productores, sino también a los propios consumidores. Esto es algo que está afectando al mundo entero. Ahora, dentro del mundo entero que nos afecta, hay algunos países que van sin dejar de afectarnos, porque hay algunas empresas de zona franca que están teniendo dilaciones, la llegada de sus materias primas y en eso. Nosotros como consumidores a veces vemos los precios de los bienes que nos han aumentado producto de eso. Pero realmente República Dominicana es de los países que más beneficiaron va a ver de ese problema, que de nuevo nos afecta a todos, pero desde el punto de vista neto, a República Dominicana nos beneficia porque todo lo que es países cercanos al gran consumidor, en este caso Estados Unidos, el valor de producir aquí cada vez es mayor. Y por eso es que te digo que estamos observando un interés sin precedentes, un alto interés de empresas internacionales de establecerse aquí, porque ellos no quieren que ese problema se estaba visualizando desde hace ya año y medio. Yo creo que inclusive en la administración pasada en Estados Unidos se estaba visualizando, y recuerdo en la administración Trump cuando estaba hablando de Back to America, Made in America, luego cuando arranca la administración del presidente Biden también empieza la parte del nearshore, del friendshore, y entonces todo lo que está ocurriendo ahora mismo, cuando ya el problema está aquí, cuando es básicamente provocado por la reactivación de las economías luego de este periodo de pandemia, pues lo que ha traído es que el sector inversionista internacional esté inquieto y no quiere seguir siendo afectado, no quiero que esto se repita y ellos no están preparados. Y por eso se entiende que tienen que tener también procesos productivos, ya sea de manera total o de manera parcial, aquí en territorios que sean cerca de Estados Unidos, pero que también no solamente geográficamente estemos cerca, sino que seamos países estables y también que tengan un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, como somos los países CAFTA. Por eso con los países CAFTA, en los cuales está República Dominicana, otros países que tienen acuerdo de libre comercio, como México y Colombia, ahí es que están realmente las grandes oportunidades y ahí es que a veces las inversiones satelitan para ver dónde localizarse. Y dentro de esos países, realmente República Dominicana, hay que reconocer que tiene unas ventajas importantes. Si se hiciera o debe existir un ranking mundial o regional de la zona franca, ¿en qué posición estamos? Mira, bueno, a nivel latinoamericano nosotros somos el esquema de zona franca número 1 a nivel de exportaciones y de empleos y de empresas. Nosotros somos líderes latinoamericanos, seguidos por Colombia, luego Costa Rica y algunos países CAFTA, pero a nivel latinoamericano, dentro del esquema de zonas francas, somos número 1. A nivel mundial, bueno, imagínate, a nivel mundial China es el gran ganador. Sí. Allá no se llama zona franca. Ahí no hay que, ahí no hay que nada. No, y tampoco con Vietnam, ¿verdad? Y esos países. Allá se llaman zonas económicas especiales en China. En Vietnam también tienen otra denominación. En Vietnam sí se llaman zonas francas. Cambia la denominación en función del país. Pero estamos muy bien posicionados. Definitivamente a nivel relativo, yo te diría que nosotros pudiéramos hacer los campeones del mundo. Si tú te dices que República Dominicana con 10 millones o 11 millones de habitantes está exportando 8.000 millones de dólares y está generando 180.000 empleos y tú sacas un per cápita de eso, de repente estamos por encima de todo el mundo. Eso, ahora que tú me lo planteas, sería bueno sacar ese dato, porque quizás a nivel per cápita quizás somos los líderes del mundo, pero nosotros somos un referente a nivel mundial y regional. Nosotros, de hecho, la semana pasada, por ejemplo, aquí había una delegación guatemalteca que vienen aquí, que tienen zona franca, pero no la han podido explotar en todo su potencial. Hubieron modificaciones al régimen que trajeron cierto ruido. Y vienen aquí a averiguar qué es lo que hemos hecho nosotros. ¿Por qué República Dominicana ha sido exitosa? Y si tú me preguntas por qué, aparte de todas las virtudes que te digo que nosotros hemos tenido país, como estabilidad, etcétera, es una ley sumamente atractiva que se ha respetado de su promulgación en 1990 y de que en esa ley tenemos dos conceptos que son muy importantes siempre resaltar. Tenemos un organismo regulador que tú conoces muy bien, que es el Consejo Nacional de Zona Franca, que aunque es una institución gubernamental,
es una institución público-privada desde el punto de vista de su composición en la directiva. En el consejo directivo, por ley, la mitad de los representantes son del sector privado y la otra mitad son representantes son del sector público. Lo preside el ministro de Industria y Comercio y su secretario ejecutivo es el director ejecutivo del Consejo de Zona Franca. Y también participan como titulares el Ministerio de Hacienda y está ahí la dirección de aduana. Pero en el sector privado, pues hay 4 representantes del sector de los representantes de Adozona, hay un representante de Adoexpo. Entonces, eso hace que las reuniones sean reuniones proactivas. O sea, en el Consejo de Zona Franca nos enfocamos a conocer las solicitudes de instalación y si la instalación procede, pasa por varios mecanismos, inclusive se requiere que haya un análisis costo-beneficio que viene del Ministerio de Hacienda. Es el Ministerio de Hacienda que define si la inversión que se va a realizar es costo beneficiosa para la República Dominicana o si no. Y el otro ingrediente muy positivo que está también en la 890 muy atractivo es que hay una subdirección de aduanas para zonas francas. Eso es algo que también es envidiado a nivel mundial, de que haya por ley haya una oficina aduanera especializada para el tema de zona franca. Recuerda que cada parque de zona franca tiene una autoridad aduanera, porque la zona franca, por definición, es un régimen extraterritorial custodiado por una autoridad aduanera. Entonces, toda esa especialización de aduanas para zona franca, lógicamente, le da una agilidad a los procesos que es cada vez más demandado y muy valorizado a nivel regional y mundial. José Manuel, hay una parte que me gustaría que habláramos y es el derrame, el famoso derrame, que se da generalmente y mayoritariamente por la parte salarial. Quiero que hablemos de ese tema en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Continuamos la conversación con el vicepresidente ejecutivo de Adozona, José Manuel Torres. Yo te preguntaba sobre el tema salarial. Aquí usualmente, cuando me refiero a usualmente, hablo un poquito de 10, 15 o 20 años hacia atrás, que se veía como que la competitividad del sector zona franca se lograba porque había bajos salarios. Era en la época incluso en que la parte textil era 70 o 60% de la zona franca. Esto ha variado y no sé cómo ha variado el tema de la remuneración a los trabajadores. Sí, mira, una de las características del sector de zona franca realmente ha sido su diversificación. No sé si podemos ver aquí este cuadro, pero aquí vemos cómo en el 2020, el principal renglón de exportación son los productos médicos y farmacéuticos con un 31%, seguido por la parte de eléctricas y eléctricos con un 19%, confección textil con un 12% y cigarros un 15%. Eso realmente dista mucho de la realidad que había en el 2010, donde la mayor parte de las exportaciones eran la parte textil. Y recordamos que el principal renglón de exportación, no solamente de zona franca, sino del país, son los productos médicos y farmacéuticos.
todo ese proceso de diversificación ha implicado también un proceso de calificación. El proceso de diversificación ha venido acompañado de un proceso de sofisticación realmente de todos los procesos que se realizan. Y eso ha traído una alta presión al nivel del capital humano. Y cada vez más capacitación, tanto en la academia como a nivel técnico profesional, y luego podemos hablar quizás de la parte de los clústeres, es una demanda cada vez más alta. Y lógicamente eso trae salarios más altos y de nuevo exigencias a nivel del capital humano. O sea que ahora mismo realmente si tú me dices qué problemas hay en zona franca, yo te digo a veces que es el tema del capital humano. No solamente en esos sectores de la manufactura, también en el mismo sector por ejemplo, de call centers. Ahora mismo hay una escasez del capital bilingüe. Y por ejemplo, un joven que está trabajando en un call center te está ganando 28,000 pesos. Muchachos, simplemente por tener 18 años y por tener una segunda lengua. Pero entre los call centers a veces se lo pelean este personal porque es escaso. Por eso que siempre decimos que la enseñanza del idioma inglés deberá de constituirse en una obsesión realmente nacional. O sea que con esa diversificación, la parte salarial ha mejorado. Ya no es el trabajo de un simple operador de una máquina o empacador, sino ya estamos muy inclinados a la parte incluso tecnológica, ¿sí? Sí, claro, ya inclusive la parte, los procesos ya verticalizados, por ejemplo, en la misma parte de dispositivos médicos, por ejemplo, anteriormente el mismo sector de dispositivos médicos se limitaba a la parte de ensamblaje. Ya no, ya aquí se está haciendo toda la inyección de moldeados, toda parte de la instrucción plástica, el ensamblaje, pero ya aquí ya se está esterilizando aquí en República Dominicana. O sea, ya tenemos prácticamente toda la cadena. Son procesos totalmente verticalizados. Y ya anteriormente, por ejemplo, aquí se ensamblaba un producto, Héctor, y tenía que mandarse a la casa matriz para que se le diera alguna terminación, la esterilización, el empaque, y luego se distribuía de la casa matriz. Ya no, y ya ahora también apoyado en la parte de los centros logísticos, ese producto médico, ese dispositivo médico se esteriliza, está esterilizando en República Dominicana, ya sea en plantas de esterilización que tiene la propia compañía, por ejemplo, como un Medtronic, un Edwards, ellos tienen sus propias plantas de esterilización aquí, pero también ya en República Dominicana se ha instalado una planta de esterilización solamente para esterilizarse a otras empresas que estén produciendo dispositivos médicos. Esa empresa se llama Cosmet, ya tiene un año operando aquí y está en las Américas. Entonces, ya eso hace que tú puedas producir un producto final totalmente hecho en República Dominicana y apoyado en los centros logísticos aquí. Entonces, distribuir desde República Dominicana hacia el consumidor final. O sea que ya cada vez tenemos más etapas de la cadena que se realizan desde el territorio dominicano. O sea que es un producto cada vez más dominicano, más hecho en República Dominicana, y lógicamente ahí se beneficia toda la economía. Y ahí trae lo que tú planteaste ante la pausa, que es el derrame, el efecto derrame, porque todas esas compras locales que se realizan, todos esos pagos de salario, todo eso va a la economía dominicana. Te comentaba en el break que Zona Franca va a exportar este año. El año pasado compró por 83,000 millones de pesos. 83,000 millones de pesos. Eso viene aumentando gradualmente, rápidamente, en doble dígito durante los últimos 6-7 años. Para el periodo de enero-junio, las compras locales aumentaron en un 17.4% en comparación con enero-junio del año pasado. Si tú a esos 83,000 y pico millones de pesos que se compraron localmente en el 2020, tú le aplicas ese 17% de aumento, te va a dar que para este año estamos previendo compras superiores a 98,000 millones de pesos, que fácilmente vamos a llegar a los 100,000 millones, porque con este proceso de crecimiento, pero 100,000 millones o 90,000 millones de pesos de compras locales insertado a todo el aparato productivo, eso es compras, hay
energía, ahí hay transporte, ahí hay pago de servicios, pero también ahí hay compras a ferretería, compras de materiales de construcción. Todo eso se inyecta a la economía y va a sectores que sí pagan, por ejemplo, la parte del impuesto sobre la renta. Eso tiene un efecto dinamizador muy importante. Y en la parte de los pagos por nómina, estamos estimando que sea otros 80.000 millones de pesos el pago de nóminas anuales, que va a los supermercados, a los colmados, va a la compra de aceite, de salami, de cerveza, y todo eso tiene un efecto dinamizador muy importante, que en su momento lo calculamos que era un 10 por 1. O sea, eso cuando se calculó con datos del 2018, se calculó en alrededor de 238.000 millones de pesos, que es una cifra, 258.000 millones de pesos, una cifra 10 veces mayor a lo que fue el gasto tributario que tú lo mencionaste anteriormente, que era de 25.000 millones. O sea que por cada peso que se calcula de incentivos que reciben las zonas francas devuelven a la economía 10 pesos. Entonces, siempre decimos que, por eso que entendemos que zona franca es el mejor negocio, porque simplemente el Estado, sin poner un centavo, simplemente estableciendo unos parámetros de operatividad en base a una ley con unos incentivos, zona franca le devuelve entonces a la economía 10 veces más. Entonces estamos hablando de que las zonas francas tienen, además del valor agregado que ha ido aumentando en sí, también tienen un gran impacto de integración, de encadenamiento, ¿sí? Sí, cada vez más nos estamos integrando localmente. Hay empresas, por ejemplo, hay una empresa en el mercado local que se llama Plastiform, que realiza envases, antes producía exclusivamente para el mercado local, pero ya su más grande realmente mercado son las propias zonas francas. Y de hecho ya han hecho inclusive cuartos limpios para poder atender a los requerimientos de las empresas de dispositivos médicos. Y como esas hay otras empresas del mercado local, en la industria local, que han visto ya esa gran oportunidad y que la están aprovechando. Y entiendo que si hablamos ya de maximizar el aprovechamiento de las oportunidades que tiene el mercado internacional, como ya hemos dicho que las hay, esa es una parte muy importante, Héctor. Fortalecer la cadena de valor dentro de la República Dominicana. Así como te mencioné Cosme, que es una inversión que tuvo que venir a zona franca. Así yo creo que esto que sirva nosotros tenemos con la IRD, de hecho, una agenda conjunta para fortalecer los encadenamientos productivos, porque entendemos que entonces que ese efecto de derrame que estamos hablando pudiera todavía ser mucho mayor, porque mientras más nosotros compramos localmente, más lo valoran las zonas francas, porque no tienen que traerlo de fuera, pero también más se beneficia la industria local y la economía local con ese efecto de encadenamiento o de derrame a todo el resto de los sectores de la economía nacional. Parece que ha habido como un buen entendimiento entre el sector zona franca y la industria local, porque hace 2 décadas se veían como si fueran antagónicos, había una especie de celo por ahí, yo recuerdo en aquella época, pero ya parece que eso se olvidó y ahora están en un escenario de ganar. Claro, ellos son empresarios, o sea, la IRD y Adozona están compuestos por empresarios y ellos están muy conscientes que existen oportunidades en ambos sectores y que si trabajamos juntos podemos, como tú dices, ganar para beneficio del país en general y generar más empleo, generar más divisas, generar más exportaciones y más oportunidades para todos. Tú señalaste así de una breve referencia el aspecto de los clústeres que hay en el sector zona blanca. Vamos a hacer una pausa para volver con la última parte de este programa y para que desarrollemos ese tema. Así que volvemos en unos instantes.
Continuamos nuestra conversación del día de hoy en Puntos de Vista con el vicepresidente ejecutivo de Adozona, José Manuel Torres. Yo le hablaba de la despedida del segmento anterior sobre el tema de los clústeres. Es una figura asociativa que se da en distintas áreas de la actividad económica, generalmente en empresas de distintas áreas, pero en este caso estamos hablando de zona franca. Me gustaría que desarrolláramos un poco esa idea que tú has referido, Manuel. Sí, bueno, como te había dicho, mira, estos son de verificación que se ha dado en zona franca. Nosotros en Adozona nos vimos en la necesidad de crear clúster para atender los requerimientos de los diferentes sectores productivos dentro del mismo sector de zona franca. Porque cada sector dentro de zona franca, pues, nada, tiene realidades diferentes. O sea, zona franca es un conjunto de realidades. Y, por ejemplo, tenemos el clúster de dispositivos médicos y farmacéuticos, el clúster textil, el clúster de call centers y BPO, el clúster de calzado, el clúster de logística que operan dentro de la zona, y Procigar, que es la asociación que agrupa a los productores de cigarros premium en la República Dominicana, que dicho sea de paso, la manufactura de cigarros es el principal renglón el principal empleador ahora mismo en zona franca, seguido por la parte textil. En el caso de los dispositivos médicos, que ya dijimos que es el principal renglón de exportación de República Dominicana, 8 de las 30 principales empresas de dispositivos médicos del mundo tienen operaciones aquí en República Dominicana. Y es un sector que está aportando anualmente 1.800 millones de dólares. Fíjate las marcas más o menos que tenemos aquí operando en República Dominicana. Es un sector muy exigente, pero gracias a Dios hemos sido muy efectivos. Y esto es una de las áreas donde va a haber está habiendo mayor crecimiento en zonas francas y en toda la República Dominicana. También la parte de call center, como te dije, es un sector que viene creciendo a unos niveles de 10% anual. Ahora mismo 28,000 empleos directos y sobre todo uno de los sectores de mayor potencial de crecimiento. Ellos pueden duplicar sus operaciones en 3 o 4 años. O sea, ellos te pueden generar 20, 30,000 empleos en 3 o 4 años, siempre y cuando exista la mano de obra, ¿verdad? Ese personal bilingüe necesario que ya se está tornando escaso para los 40 call centers que operan dentro de zonas francas en República Dominicana. El clúster logístico, que como te dije, es uno de los subsectores que también está creciendo más, es lo que posibilita tener una infraestructura logística de calidad mundial, en puertos y aeropuertos excelentes que sustentan las operaciones de las demás empresas de zona franca. El clúster textil, que es el segundo mayor empleador, es un sector de alta importancia económica y social, porque es generador de muchos empleos, y aunque ha bajado mucho en los últimos años, ahora mismo hay un clúster que está sobre todo sustentado por empresas que producen la tela, como son las empresas de Hanes y Gildan, que producen tela y proveen trabajo no solamente para plantas de manufactura de ellos, sino para otros subcontratistas. Y de hecho la tela que se produce en zona franca es el principal renglón de exportación hacia Haití. El principal renglón de exportación a Haití es tela producida en zona franca, que luego allá para realmente trabajar en la parte ya de la confección, que sin lugar a duda ha sido un poco afectado durante las últimas semanas o meses, producto de la situación que está allá. El clúster de calzado, nosotros somos el tercer mayor exportador de calzado de Latinoamérica hacia los Estados Unidos. El 85% del calzado que se produce en la región CAFTA es producido en República Dominicana. Y finalmente, el renglón de cigarros, somos el principal exportador del cigarro del mundo, y ahí nosotros en Adozona tenemos una agenda de trabajo común con Procigar, que es la asociación realmente que representa el sector de productores de cigarros premium, que dicho sea de paso, recientemente, gracias a una gestión muy importante que hizo el Ministerio de Industria y Comercio y la Embajada Dominicana en los Estados Unidos, pudimos salvarnos
de una medida que se iba a implementar en los Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, que le iba a elevar los impuestos al cigarro elaborado a mano en un 600%. Eso va a tener una implicación muy alta. Eso fue en este paquete que se aprobó de infraestructura recientemente, de 1.7 trillones. Como iba a ser del doble, se estaban metiendo muchas figuras ahí recaudatorias. Entre ellas iba a ser un impuesto al cigarro que iba realmente a tener un efecto desastroso para la industria de cigarros de todo el mundo. Pero siendo nosotros el principal exportador del mundo, pues lógicamente nos preocupamos muchísimo. Pero de nuevo, gracias a ese respaldo y ese trabajo público-privado que se hizo y la gestión que hizo el gobierno dominicano, sobre todo a través de nuestra embajada en Washington y de nuestro Ministerio de Industria y Comercio, se logró desactivar eso y gracias a Dios nos salvamos de esta. Pero tenemos que estar siempre alerta a la zona y a través de estos clústeres. Nosotros tenemos, y este es otro tema, que es la agenda defensiva. Nosotros constantemente tenemos que tener una presencia en Washington. Por eso que el fortalecimiento de nuestra representación en Washington es sumamente importante, porque cualquier legislación norteamericana puede tener un efecto abrumador sobre nuestra economía. Otra legislación que se quería promover era de incluir la parte de calzados al sistema generalizado de preferencia. Para hacerlo breve, Estados Unidos tiene una concesión unilateral a más de 120 países del mundo que se considera de manera de desarrollo relativo, de proveerle reducciones tarifarias, arancelarias a esos países por su condición de menor desarrollo, pero la parte de textil y calzado siempre, por su sensibilidad, siempre se dejaba fuera, pero se quería incluir ahí. Y eso hubiese sido desastroso, sobre todo para la industria del calzado, porque darle preferencia a países como Malasia, como Filipinas, que ya son grandes exportadores de calzado, pagando arancel. Imagínate si tú le quitas los aranceles, eso pudiera tener un efecto negativo para nuestra economía. O sea que el lobismo es esencial entonces para nosotros. Es esencial, es esencial. Y si hay un sector que está cabildeando, ¿verdad? Que es la palabra en español, que no se oye muy bonito, pero el lobbying, tú sabes que es un término común, legítimo en Estados Unidos. Sí. Es básicamente tú educar, ir donde una oficina de un congresista y tú decirle, mira, si esto se aprueba, esto puede tener un efecto negativo para ustedes y para nosotros. Para ustedes, porque bueno, porque por ejemplo, nosotros, si algo que afecta al sector textil, por ejemplo, nosotros te compramos a ti la tela y hemos desarrollado a través del CAFTA una cadena de valor importante. Entonces, si yo te dejo de comprar la tela y entonces te va a afectar la industria textil tuya, tú vas a perder empleo, nosotros también vamos a perder empleo, eso puede generar presiones migratorias hacia el territorio norteamericano. Entonces, son ese tipo de explicaciones que se le da al congresista o al funcionario norteamericano para que un poco revalúen cualquier tipo de decisiones de política, porque cualquier cosa que beneficie, por ejemplo, a productores en Asia, pues rompe todo el esquema de valor toda la cadena de valor que se ha generado en el DR CAFTA, y también un poco que contradice todo el empuje que se ha dado para el Back to America, Made in America, o todo este proceso del nearshoring, que entendemos que es interés norteamericano. Entonces, lo que decimos, vamos a enfocarnos en fortalecer la salud económica y social de tus vecinos, que somos nosotros, y así fortalecernos en nuestra cadena de suministro aquí, y eso genera un ganar-ganar para todos. José Manuel, un minuto nos queda. Una explicación o exhortación final que fortalezca al sector zona franca. El sector zona franca ya está recuperado y ya está en crecimiento. Estamos rompiendo números récord históricos. Pero lo importante ahora es maximizar el aprovechamiento de las oportunidades que están ahí. O sea, República Dominicana, zona franca, puede duplicar todos sus números durante los próximos 4 o 6 años. O sea, el hambre de los inversionistas está ahí, las condiciones del país están ahí. Entonces creo que nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Estamos trabajando de manera intensa en lo que es el plan de relanzamiento de zona franca, junto con el Ministerio de Industria y Comercio, el Consejo Nacional de Zona Franca. Y esos son mangos bajitos, Héctor. Eso es lo que llaman mangos bajitos, porque las realidades están ahí, es simplemente agarrarlas. Tenemos que salir al mundo a decir que República Dominicana no solamente son playas bonitas y merengue
y mofongo y ron, que nos gusta a todo el mundo, pero que también es un destino sumamente factible y que le va a generar mucho beneficio a todas esas inversiones que están enfocadas en desarrollar procesos de manufactura y servicios globales. Salgamos a vender eso, que eso es la inversión que más se va a retribuir en beneficio de la economía dominicana. Muchas gracias, José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de Adozona, por esta interesante entrevista que nos ha concedido. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces. Gracias.